Esta semana, y tras un proceso que llevó casi todo lo que va del periodo de gobierno, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. La iniciativa pasará a discutirse ahora en la Cámara de Representantes, donde ya se anticipa que la discusión también será ardua. El sector Ciudadanos del Partido Colorado, el espacio que más costó convencer en la coalición para que votara en la Cámara Alta, no tiene definido qué hacer en diputados y sus apoyos son clave para que se apruebe el proyecto. La que más... porque se ha presentado más crítica con la reacción actual fue la diputada María Eugenia Rosselló, que la anunciamos antes de la tanda. Bueno, ya la tenemos acá en estudio. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Es verdad que fue uno de los temas que nos viene acompañando desde que se inició este gobierno, ¿no? Recordamos en la tanda incluso que Cabildo Abierto en su plataforma de gobierno en 2019 tenía como uno de sus temas bandera ¿no? Y tenía asesores particulares, pero después fue el Partido Nacional que tomó la voz cantante, ¿no? ¿Fue así? Sí, tal cual. En realidad esto se inició en el año 2020 con 2 proyectos de ley, uno presentado por Cabildo Abierto y luego otro presentado por el Partido Nacional, que comenzaron su tratamiento en la Comisión del Senado de Constitución y Código, y que bueno, que desde allí se ha tratado de modificar, inclusive de aportar para mejorar el proyecto, que fue lo que se llegó, lo que se votó el martes pasado, ¿no? Un proyecto mejorado de los 2 proyectos originales, destacando el trabajo, la verdad, intenso de la senadora Carmen Sanguinetti, que fue de las que más aportó al tema para poder mejorarlo y dejarlo de lo más votable posible. Ahí hubo un ida y vuelta porque se llegó a presentar un proyecto unificado de los dos, que tampoco conformaba a Ciudadanos, o por lo menos a Sanguinetti, que fue la que se puso el tema al hombro. Y después sí apareció este otro proyecto que ya tenía ahí sí las firmas de tanto de Lanz como de Sanguinetti. Sí, realmente Ciudadanos se puso al hombro este proyecto de ley y todas las mejoras que han habido en el mismo han sido propuestas de la senadora Sanguinetti y el senador Pablo Lanz, que es quien integra la comisión. Ahora se votó, tiene media sanción en el Senado y pasa a diputados. Estimamos que ahora, como estamos con la rendición de cuentas, a partir de septiembre va a ser el ingreso formal a su comisión y a partir de allí vamos a empezar a trabajar en la comisión, pero desde ya estamos dialogando con diferentes legisladores a fin de poder, plantear nuestras discrepancias y poder llegar a consensos para poder modificarlo realmente en los artículos que nos preocupan, ¿no? Que son el 4 y el 6. Ahora vamos directamente a ellos, pero para poder seguir bien cómo ha sido la trazabilidad de esta discusión, ¿cuáles eran las cosas que se llegaron a cambiar y que efectivamente mejoraron, que al inicio preocupaban y al punto de que Sanguinetti no lo iba a votar y finalmente terminó votando? Lo más preocupante que era que los proyectos originales planteaban la tenencia como algo preceptible y ahora quedó como preferencial, algo que hay que aclararle también a la audiencia. La tenencia compartida se da en nuestro régimen vigente. Con este proyecto de ley que tiene media sanción queda texto expreso, cosa que no estaba hasta ahora, pero ahora queda texto expreso. Es algo que además consta en la normativa supranacional, o sea que se da. Además, la tenencia se puede dar por acuerdo de partes, cuando una de las partes lo pide, o porque porque el juez evalúa la casuística y considera que sí, que se puede dar esa situación y la puede otorgar. Es decir, hoy en día nuestro régimen lo permite, o sea que si bien se quedó de manifiesto, quedó texto expreso, como que no hay mucha necesidad de que eso suceda con este texto, pero se mejoró eso, que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Dejarla de forma preceptiva nos preocupaba justamente por los daños que podía provocar. Para que la gente entienda un poco la diferencia, ¿no? Porque capaz que el término preceptible no es preferencial, capaz que puede dar una confusión ahí. ¿Cómo era originalmente y cómo es ahora? Pongamos un caso típico, ¿no? Un juez tiene que tomar la decisión de cuál va a ser el régimen de tenencia, ¿no? Antes, la primera opción ahora era la tenencia compartida. Ahora el juez tiene que analizar la casuística, caso a caso. Todos los casos son diferentes. Entonces, según el caso, él puede decidir si corresponde o no corresponde. Preferentemente tendría que ir por la tenencia compartida, pero tiene la opción de no hacerlo. A ver, la tenencia compartida, en los hechos, no es muy común. O sea, primero porque no es solicitada por el progenitor, por este lado el padre, siempre es volcada hacia la madre y en acuerdo de partes acuerdan un régimen de tenencia y de visitas. Y además porque es un poco complicada de aplicar desde el punto de vista económico y geográfico. Es muy difícil cuando los papás se separan, no todos viven en un radio cercano y ese niño, esa niña o ese adolescente tiene que seguir acudiendo a un centro educativo. Muchas veces es impracticable pensar que un padre viva en Pando, por ejemplo, y la mamá viva en el Cerrito.
cómo se pueden planificar un día con uno y un día con otro, ¿no? Claro, eso es más aplicable a otro tipo de familias que, bueno, que viven cerca quizás, pero tampoco es muy sano que un hijo viva un día con un padre y un día con la madre. Sí. Digo, Parece, digamos, uno piensa en ese niño que va... Parece muy lindo, pero... De todas formas, y para seguir haciendo aclaraciones, porque se ha hablado del proyecto como el corresponsabilidad en la crianza o tenencia Exacto. compartida, son cosas diferentes. Sí, aparte, a ver, los títulos son muy lindos, la tenencia compartida ya les expliqué que se da, de hecho, nuestro régimen se permite, y la corresponsabilidad de la crianza, o sea, es un principio de la patria potestad, que también se da, está reglamentado. O sea que los títulos fueron muy lindos, pero lo que hay que leer son los textos y realmente tenemos que evaluar, este texto, este proyecto de ley, ¿soluciona los problemas que nos planteaban estas personas que se han reunido con nosotros? Las familias unidas de padres unidos, sin hijos, las abuelas, que han venido a manifestarnos problemas que realmente este proyecto de ley no lo va a solucionar. Ellos nos han venido a manifestar que ante una denuncia, una falsa denuncia, que a veces las mamás toman de rehén a sus hijos y por venganza hacia ellos, porque están en conflicto por la separación, optan por hacer denuncias falsas. Y en ese intervalo de tiempo que el juez pone una medida cautelar, pasa mucho tiempo, no se resuelve, ellos están sin estar en contacto con sus hijos. Todos conocemos casos, sabemos que es una realidad. Lo cierto es que consultamos al Poder Judicial y no hay datos de cuántas denuncias falsas hay. No existen datos. Hablan de miles de casos, pero lo cierto es que en un pedido de informes que se hizo del año 2020, el Poder Judicial dijo que de los 270 expedientes de tenencia, 16 terminaron en un tribunal de apelaciones. 16 en el 2020. O sea... Está bien. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que de esos 270, solo 16 terminaron apelando, o sea, el fallo del juez, o sea, que hay un pleito, que hay algo que acordar. O sea, perfecto. A ver, no. Está bien que se legisle, o sea, yo no comparto que se legisle mediante una norma general todos los casos, ¿no? Hay que analizar cada caso concreto. Y es por eso que nosotros reclamamos que el artículo 4 es sumamente riesgoso. Pero dando por bueno que digamos, esas cifras o digamos, esos casos existen, ¿no? De que hay padres a los que se ponen medidas cautelares y que se ven privados de ver a sus hijos durante un tiempo porque la justicia es lenta o no tiene, digamos, recursos, etcétera, etcétera. ¿Este proyecto ataca ese problema del país o no? No. Las denuncias falsas que ellos han manifestado, o las denuncias, como ellos dicen, son amparadas en la Ley de Violencia Basada en Género, la 19.580, en el artículo 67. Que el juez, ante la primera denuncia, pone una medida cautelar. Pero la medida cautelar es justamente eso, es la cautela, es la prevención. Cuando hay evidencia de que hay un posible vínculo dañino para ese menor, para ese niño, para ese niño o ese adolescente, el juez pone la medida cautelar porque es de protección, que es lo primero que tiene que hacer un juez. Proteger lo que está en peligro, ¿no? Sin saber si quizás esa situación denunciada no puede ser cierta, pero es una medida cautelar, de cautela, o sea que se pueden poner sin tener la certeza de que eso sea cierto. Entonces, acá lo que se pretende es que un juez relativice o suavice una medida cautelar puesta por otro juez. Y acá hay dos problemas. El primero es pasar por encima de las competencias entre los jueces, porque las medidas cautelares son puestas por jueces de juzgados penales o de juzgados especializados de familia y el juzgado de tenencia es otro juez. Entonces, pretende que un juez de tenencia investigue si esa medida cautelar o tenga duda de que si esa medida cautelar realmente fue puesta con pruebas o no, bueno, y decía, bueno, ¿saben qué? No. Por las dudas, mejor que siga viendo al padre porque dudo de lo que dijo el otro juez. Eso entre los jueces no se da. O sea, es muy difícil de aplicar. Dicho por los propios juristas, ¿no? Es algo que me han manifestado. Esto es inaplicable porque entre los jueces no se van a pasar por arriba. Si un juez puso una medida cautelar, se respeta porque evidentemente tuvo pruebas a la vista para poder poner esa medida cautelar. Tenemos un caso de medidas cautelares, digamos, paradigmático, que es el de Recarey, ¿no? Y bueno. En un fallo de operaciones se entendió que no era de recibo. Y bueno. Pero la duda que se me genera ahí es, porque estamos hablando del artículo cuarto, donde hay una previsión... Literal B y C. Ahí está, sobre todo ahí va, los literales B y C, donde está la previsión de que haya un juez que tome una decisión... que no aplique medidas cautelares y los chiquilines puedan... Que las deje por alto, que las pase por alto. Que las pase por alto. Ahora, lo que vos decís es que es difícil que un juez cambie la decisión de otro juez. En ese Además, caso, estaríamos ante la situación de que un juez de violencia doméstica disponga medidas cautelares que van hacia la mamá y hacia el niño,
Y después... ojo, porque las medidas cautelares pueden ser del padre a la madre, de la madre al padre y no a los niños. O sea, hay muchos casos que las medidas cautelares se ponen con restricción de acercamiento del padre a la madre o al revés, y el padre puede seguir viendo a los hijos o al hijo. Pero depende la evidencia que se tenga a la vista y el miedo que se tenga o la situación denunciada. Hay medidas cautelares de restricción a los niños, hay medidas cautelares de restricción, a la pareja justamente. O sea, es según también. O sea, hay muchas medidas cautelares que se pueden aplicar. No todas son a los hijos solamente, puede ser solamente a la pareja. Pero en este caso, por lo que entiendo, se aplicaría, o sea, estaría en discusión e intervendría este juez en particular solo cuando haya una medida cautelar dispuesta sobre el niño. Si no, no tendría actuación. Bueno, pero si hay una medida cautelar que se pone hacia el otro progenitor, si hay una situación de violencia denunciada, si hay riesgo, también supone un riesgo para el menor, ¿no? Que tenga visitas con ese adulto que tenga una denuncia por violencia física, me imagino o abuso, es medio delicado. Acá, a ver, se pretende solucionar un tema de adultos, ¿está? Modificando lo que está bien, que es el CNA. El artículo 35 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Eso desde que se aplica no tuvo ningún inconveniente. Acá el inconveniente real es lo que hemos dicho siempre, es que se votó una ley sin recursos que fue la ley 19.580. Eso lo hemos dicho siempre. Se votó una ley pensada para Holanda y no para Uruguay. La ley de género. Se votó sin presupuesto. Y eso nos está dando muchos problemas. Primero, que no se le da presupuesto al Poder Judicial hace muchísimo tiempo. No se le ha dado recursos económicos ni humanos, no tiene. El Poder Judicial hace todo a pedal porque no tiene recursos. Entonces no podemos pretender darle más trabajo cuando no tiene recursos económicos. Y aparte eso es un acuerdo que tenemos que tener el sistema político, ¿no? Pues el sistema político tiene que decir, prioricemos al Poder Judicial, démosles esos recursos que tanto también están reclamando. Están incumpliendo con las normas. Es una ley que la votaron todos los partidos, ¿no? Exacto, pero es una autocrítica que tenemos que hacer como sistema político. ¿Por qué votar leyes que son impracticables? El razonamiento ahí entonces es que la justicia no tiene los recursos para investigar rápido y dirimir rápido esas situaciones, y entonces la única herramienta de protección que tiene para el niño es disponer la medida cautelar por las dudas. Se supone que con más y la medida cautelar siempre, yo si hago una denuncia, siempre voy a estar mucho más tranquila si hay una medida cautelar, o sea que si no la hay, es protección. Entonces, por eso acá el problema radica en que esas denuncias son amparadas en un artículo de esa ley. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, como todo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es una ley que obviamente que vino muy bien, yo no es que esté en contra de la ley de violencia basada en género, pero digo que quizás fue muy ambiciosa y deja posibilidades, deja una puerta abierta a aquellos que abusan de la herramienta, ¿no? Entonces todos sabemos que hay casos de mujeres que toman de rehenes a sus hijos para vengarse de sus maridos. Tenemos un montón de casos conocidos todos. Pero le consta que pasa eso, porque hay grupos feministas que lo que dicen es ese argumento de la denuncia falsa. Me consta y tengo casos muy cercanos que me consta porque he visto los mensajes de WhatsApp. ¿Te consta que hay mujeres que denuncian falsamente? Sí, pero no lo estamos solucionando con este proyecto de ley. Tenemos que buscar la solución a este problema. Entonces yo busquemos la solución real. Y habría que modificar ese artículo y prever algún tipo de sanción para que cuando se demuestre, porque siempre hay pruebas, y hoy con el WhatsApp hay muchas más pruebas, ¿no? Porque por lo general los contactos no son telefónicos, son por WhatsApp, ¿no? O pasame plata porque no te dejo ver a mis hijos, o dónde estás, con quién estás, el acoso permanente, ¿no? Es muy fácil de demostrar, ¿no? O sea, si se demuestra que hay una denuncia falsa o que se simuló un hecho que no existió, que realmente se penalice. Y bueno, hay que ver la forma de dónde poder buscar esa figura pero ya no es una figura, simulación del delito, o sea, pero en el derecho de familia los abogados, yo no sé, me dicen que no existe la simulación de delito. Estamos hablando de juzgado de familia, entonces hay que buscarle la rosca, que esos son los peritos, que son los abogados penalistas, que son los que nos van a poder dar la letra para poder encontrar esa figura adecuada a ese problema. Y para mí va por ese lado. ¿Y por qué porque los que impulsaron este proyecto son justamente, sobre todo padres de hijos a los cuales no se les permite ver por determinadas circunstancias judiciales, ¿no? Y la justicia se dilata en su fallo. ¿Por qué ellos no impulsaron una modificación como la que estás planteando vos? No sabría decirte, la verdad no sabría decirte. Es un tema que hay que analizarlo en profundidad. No me parece adecuado sacarle garantías a los niños. Realmente me preocupa enormemente, porque acá estamos hablando de que, por generar un vínculo con un adulto, que tengamos contacto
pero mientras tanto, si esa persona es violenta, si esa persona es abusadora, el terror, o sea, el daño que le puede provocar a ese niño, esa niña o ese adolescente, el estar en contacto con alguien violento o abusador, por más que esté acompañada por alguien en lugar público, digo, verlo es desgarrador. Y realmente es lo que nos preocupa. Y bueno, es lo que vamos a trabajar justamente para quitar literales de estos artículos, que son el B y el C del 4 y el artículo 6, el del que son 6 los que disponen. es el de las visitas. Exacto. Para ponerlo blanco sobre negro, ¿no? El Senado ahora aprobó un proyecto de ley que pone a los niños en riesgo de estar en contacto con abusadores. A ver, yo no lo quiero decir de esa manera, porque en realidad son colegas míos con los cuales con muchos tengo mucho contacto, sobre todo con la senadora Carmen Saín, que tiene un vínculo más allá de lo político. Cada uno buscó una solución a su criterio. Digo, yo es un tema que lo vengo estudiando desde que se ingresaron los dos proyectos al Senado, lo vengo siguiendo y lo vengo estudiando, con asesores en la materia, con especializados en el tema, y no hay uno que me diga que es la solución. Al contrario, nos pueden provocar... Esa misma persona fueron a la comisión, ¿no? No sé, algunos fueron escuchados y otros no. Claro, porque... digo que hablaste con expertos que también estaban a disposición de todos los senadores que votaron. Sí, por supuesto. No es que vos hayas hecho un trabajo que ellos no podían hacer, ¿no? En todo caso, te dedicaste al tema, ¿no? Lo investigaste, pero ellos sí querían hablar con todos los expertos que hay de infancia. Y creo que han hablado, lo que pasa es que cada uno formó su opinión sobre el tema y consideró la solución a este tema, y fue lo que se plasmó en este proyecto de ley que tiene más sanción. Y nosotros realmente, que hemos hablado con abogados de familia, con defensores de oficio, con la Sociedad de Pediatría del Uruguay, con los psiquiatras, con los psicólogos, nos dan datos que son alarmantes. El CIPIAP, los datos que da de los intentos de suicidio a menores de 15 años son alarmantes. Y el factor de riesgo del intento de suicidio es el abuso. Entonces, ¿vamos a exponer a estos niños a estar con un posible persona que los pueda abusar o violentar? ¿Para solucionar un problema entre los adultos? ¿O tenemos que solucionar el problema de fondo, que son las denuncias falsas? Bien. No lo estamos solucionando con este proyecto de ley. Te cambio la pregunta entonces. El Senado aprobó ahora un proyecto cuando todos los expertos, o el 99% de los expertos de infancia, adolescencia, violencia hacia niños, les dijeron que los iba a poner en contacto con abusadores. Sí, que los dos en contacto con abusadores, pero que iban a estar en riesgo y que realmente le estaban sacando garantías de bienestar, de salud a esos niños, niñas y adolescentes. Y lo que se buscó, perdón, es digamos, se le quita garantías a los niños y se le da un poco más de garantías a los padres en situaciones que se tienen son injustas, ¿no? Y bueno, pero las garantías a esos padres en situaciones que son injustas se solucionan con lo que te dije yo recién. Es lo que se está ponderando en este momento. Desalentando las denuncias falsas. ¿Y cómo desalentas una denuncia falsa? ¿Desprotegiendo a los niños, exponiendo a que quizás pueden estar con una persona violenta, o solucionando el problema de fondo, que es por otra ley? Y esta modificación que hubiera sido mucho más fácil. Planteás un proyecto de ley que modifique el artículo 67, no había tanto debate. Nos poníamos todos de acuerdo y decíamos, sí, hay que darle los recursos al Poder Judicial, hay que solucionar estas cosas que el Poder Judicial lo está reclamando hace tiempo. Hagámoslo. Pero hay voluntad política de si soluciona el tema. Y bueno, la voluntad política se genera negociando, generando los consensos, hablando, dialogando. Yo siempre fui una autocrítica en el tema de que faltó debate este tema del Senado. Faltó debate y ganó la defensa del que está a favor de este proyecto, y bueno, quienes defendíamos el no lo defendimos tanto quizás porque estábamos priorizando el estudio del tema y enfocados en el tema, ¿no? Pero bueno, hay que brindar información, hay que brindar datos a la gente, hay que explicar por qué no estamos de acuerdo con este proyecto, que no es que estemos en contra de la tenencia, ni en contra de la corresponsabilidad, ni mucho menos en contra de los hombres, porque acá no es un tema de hombre versus mujer, acá estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, nada más. Yo quiero que haya corresponsabilidad, yo quiero que en las familias que se pueda aplicar haya tenencia, pero no de esta manera, no poniendo en riesgo la vida de los niños. ¿Cómo está planteada la discusión ahora o el escenario para la discusión en diputados? La llave parecería que la tiene Ciudadanos. La llave la tiene Ciudadanos y se me ha acercado, el otro día se acercó un diputado del Partido Nacional a plantearme su posición a favor a la mía, y que vamos a trabajar en conjunto también, y estoy segura que algún otro legislador más del Partido Nacional también va a coincidir. Estamos hablando y generando los consensos. Yo voy con mi carpetita con todos los papeles, despacho por despacho, hablando. No todos han estudiado el tema, entonces también estoy esperando que lean el proyecto para formar su opinión y de esa manera poder que ellos tengan argumentos también y puedan expresar su opinión. Así que estamos trabajando. Muy bien. ¿Pero en Ciudadanos hay unanimidad sobre esta postura? No. Obviamente que es un tema muy sensible, no hay unanimidad. Muchos legisladores lo están estudiando recién el tema, porque esto es un tema que, en el Senado estuvo Carmen y Pablo, en diputados yo. Algunos lo están tomando recién ahora, así que
se está estudiando el tema y bueno, la idea es generar los consensos necesarios para poder modificarlo. Yendo un poco para atrás, ¿no? Para entender un poco, ya hablábamos de la génesis del proyecto y cómo llegó a este momento, ¿no? Arranca la discusión en la comisión en el Senado, ¿no? Y ahí era sine qua non que estuviera Ciudadanos aportando un voto, ¿no? Si no, no hubiera salido el proyecto. De hecho, estuvo trancado, creo que por 1 año y medio, estuvo trancado en esa comisión, esperando ahí la negociación que hubiera. En esa comisión, por parte de Ciudadanos, el que vota es Pablo Lanz, pero en realidad Carmen Sanguinetti, como vos comentabas, fue la que se puso un poco el tema al hombro y se puso a negociar y a hablar con cabildantes, blancos, etcétera, para sacarlo, ¿no? Ahora, yo quiero entender un poco cómo fue la postura de Ciudadanos, porque si uno lo mira afuera, lo que termina viendo es que en un principio se pusieron, después se empezó a negociar el tema, se aprueba de la comisión, pero después en el Senado, cuando entra la discusión general, no se votan 2 artículos. Ahora va a pasar a diputados con la idea de cambiarlo, pero se advierte que es un proyecto peligroso, de que pone en riesgo a los niños. Es lo que etcétera. dijimos siempre. ¿No era más fácil agarrar y no votarlo en la comisión? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron destrancar este proyecto? ¿No era más fácil que Carmen Sanguinetti, que es una... Porque en realidad... Te pregunto a vos, que en realidad son 2 legisladoras diferentes, 2 sensibilidades distintas, obviamente, pero comparten un interés en la primera infancia. Yo la verdad que me solidarizo enormemente con la senadora Sanguinetti, porque todo lo que pasó en la defensa de sus ideas por este proyecto, fue muy duro, Las críticas han sido muy violentas en las redes sociales y la verdad que lo padeció bastante, yo también recibo mis críticas, pero Carmen realmente lo pasó muy mal y se puso el tema al hombro y lo estudió y habló con diferentes tipos de expertos, con juristas en el tema y realmente se tomaron modificaciones de las planteadas y se llegó a un acuerdo, son acuerdos que se generan. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaron con ese acuerdo? Porque uno lo mira... que se pasara a diputados, porque en realidad la idea es que en diputados... yo estaba deseando que se votara para que pasara a diputados para poder trabajarlo y para poder modificarlo. Pero si no lo votaban en comisión, ni teníamos esta discusión. Igual, en los votos, por más que no votara Ciudadanos, iban a estar en el Senado para votarlo. Pero de la comisión no salía si Pablo Lanz no ponía la firma. Si Pablo Lanz no ponía la firma, no salía, pero Pablo Lanz llegó a un acuerdo porque, se introdujeron modificaciones que él consideró que para él estaban bien y habrá que preguntar a Pablo Lanz. Yo no soy Pablo Lanz. O sea que el que fue Pablo Lanz. Pablo Lanz firmó como integrante de esa comisión, previo a un acuerdo, a conversaciones que se habrán dado, que no estoy al tanto porque no estoy en el Senado y tampoco él me las contó. Habrán negociado de esa manera. Quizás lo mejor es que se lo preguntes a él. Yo te puedo asegurar que la decisión fue más allá sí, se firmó el proyecto de ley, cosa que yo fui muy crítica, pero hay una realidad. Ciudadanos siempre dijo que iba a estar en contra de este proyecto de ley, que íbamos a presentar una propuesta alternativa. Eso se presentó, entre las senadoras Carmen Laciani y Carmen Sanguinetti se llegaron a acuerdos, se integraron algunas modificaciones sugeridas por Ciudadanos, otras no, y se entendió que estaba aceptable. Claro, pero lo medular del proyecto sigue presente. Y es una crítica que hago yo, pero tampoco es para achacar la culpa ni a Carmen Sanguinetti ni a Pablo Lanz. No se entiende, pero lo que yo quiero entender es por qué dieron el ok a que saliera el... Porque si ustedes tenían la llave, no era más fácil decir, no, mirá, hasta que este proyecto no esté así, porque son acuerdos políticos que se hacen, De todas formas, Ciudadanos... Igual en el Senado, en el plenario, Ciudadanos no definía en el Senado, ¿entendés? En el Senado, pero en la comisión sí. Y pero el proyecto podía eventualmente... No tenía mucho sentido tampoco de tracarlo de comisión. La idea es que se debata en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué no? Si está lleno, en la coalición está lleno de partidos que tienen proyectos específicos que los quieren recontra sacar y que son banderas, etcétera, y que están ahí durmiendo trancados porque alguien define que no tienen que salir. Preguntar a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tiene lleno de proyectos que viven tirando, que se mueren por sacarlos adelante y que el resto de la coalición le dice, no, mirá, esto la verdad que es un escándalo, no sale. Lo que pasa es que somos todos diferentes partidos políticos. Eso está claro. Entonces todos tenemos concepciones diferentes, ideas totalmente distintas, más allá de que siempre generemos los consensos para avanzar en algunos temas. Pero en se pidió prioridad porque, uno cuando se organiza la tarea parlamentaria dice, vamos a organizar las prioridades del Parlamento, el Senado, y y hubo acuerdo, y fue la prioridad. Eso está claro, pero ante los hechos consumados pasa a diputados. Ustedes entienden que el núcleo de lo que se votó desprotege a los niños, vulnera los derechos de los niños. O sea que van a recibir un proyecto que entiende que está mal de pies a cabeza. Sanguinetti en su momento... No, de pie a cabeza no, te corrijo. No. El 4 y el 6, porque lo otro es negociable. No pasa nada. Pero son lo medular, ¿no? Es lo medular. La tenencia y las visitas es lo principal. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a plantear que se eliminen esos artículos? Si no los votan. Exacto. Es así. Votaré en general y no votaré esos 2 artículos. ¿Y qué quedaría?
Digamos, ¿cuál ya es la hoy. relevancia del proyecto? Y bueno, vamos a ver cuántos votos se obtienen. La idea es generar los consensos para poder que se entienda, la problemática, por qué lado viene y poder dar la solución realmente al tema que están planteando, que no lo estamos dando con este proyecto de ley. Ese es el tema. Entonces, queremos plantearnos desde ese punto de partida. Ayer escuchaba a Iván Posada, que tampoco lo va a votar, y plantear lo mismo que estoy planteando yo. El problema acá radica en las denuncias falsas y están amparadas en la ley de violencia basada en género. Está ahí el problema. Bueno, solucionemos el problema. ¿Por qué vamos a cambiar lo que está bien? Pero, digamos, con esa postura... Hay que ser más pragmático, ¿no? Pero, no estamos siendo pragmáticos. Perfecto. Entiendo el punto. Lo que digo es, entonces no hablemos de que la discusión va a pasar por mejorar o sacar el 4 y el 6, porque como si se sacan el 4 y el 6 o se cambian de una forma en que termine quedando lo mismo que está hoy, el proyecto pierde sentido. Entonces, ya está, tu postura y eventualmente la de Iván Posada y los otros legisladores que están en esa tesitura no es mejorar el proyecto, es que el proyecto no salga o salga sin ninguna validez y bueno, y en todo caso buscar otro tipo de opciones. Sí. Es mucho más lejos de lo que... Mucho más ambicioso. Claro, pero uno podía pensar, bueno, el negocio de Ciudadanos fue, y acá claro eso que quería acotar, el proyecto pudo haber ingresado directamente al plenario y entonces en el Senado Ciudadanos, no eran necesarios los votos de Ciudadanos, se pudo haber votado así. La estrategia fue mejoremos lo que está para ver si sigue mejorando en diputados. Sí. Ahora, en diputados no va a mejorar, porque en diputados la no sabemos. Vamos a trabajar para que se mejore. Y lo que acabas de comentar es... Este proyecto así, con estos artículos, no sirve, los artículos son centrales. Tiró esa idea del tema de la ley de San Genaro, que es una idea que la tengo latente y presente, que bueno, que la tenemos que terminar de redondear, ¿no? Vos, por ejemplo, le pondrías un artículo a la ley que dijera, modifíquese la... No, pero porque es una ley aparte, o sea, que hay que presentar un proyecto de ley aparte modificando el artículo tal. Vos dirías, agregando esto que viene ahora no, les propongo, hagamos una ley nueva que diga... Modifíquese el artículo de la ley de violencia basada en género. Exactamente. Etcétera. Y haciendo un conteo, más o menos, tienen chances de que suceda eso, ¿no? Y mira, nosotros pretendemos que se tome el tiempo necesario para poder trabajarlo bien. Eso de que se apruebe urgente no va a pasar. ¿Te parece que... Por más que se haya planteado. ¿Te parece que en los movimientos feministas y quienes han promovido la ley de violencia basada en género y más trabajan por estos temas, ha habido cierta... omisión a atender este problema puntual de que las denuncias falsas existen, se dan, generan problemas, también le generan perjuicios a los niños y no atendieron eso porque entendían que era de repente ir un poco para atrás en alguno de los avances que habían hecho y generaron, por contraparte, una masa crítica de gente muy molesta que le echa la culpa a la ley y que va como reacción y con como todo, hay quienes abusan de las herramientas que se dan. La ley de violencia basada en género llegó en un momento que era muy necesario también porque las mujeres que sufrían violencia doméstica iban a la comisaría a hacer la denuncia cuando se animaban a denunciar y tenían que volver a casa con el agresor. Y nadie se ocupaba, ¿no? Entonces ahí están las medidas cautelares de protección que también nosotros defendemos, que son necesarias. Pero bueno, también está la otra realidad, que como dije recién, está hecha la ley, también está hecha la trampa, ¿no? Hay quienes abusan de esa posibilidad. Y bueno, y atendamos esa situación. Es algo que no se previó en su momento, pero se puede modificar ahora. Y no creo que afecte al espíritu de la ley. Creo que por el contrario, yo me he reunido con varias de estas mujeres que tanto trabajan desde este punto de vista y no creo que lo presenten reparos en el tema, porque yo creo que ellas también deben de conocer las situaciones como conocemos nosotros. Y creo que es injusto, ¿no? Porque también están afectando a los niños, ¿no? A los niños que están alejados de sus padres o al revés, pero por lo general son de los padres, porque la que siempre tiene la tenencia es la madre. Eso también es una realidad. Porque por lo general el padre casi nunca pide la tenencia compartida. Eso es otra realidad, que también hay números que nos da el Poder Judicial. Y bueno, y siempre es la madre, lamentablemente en esos casos, la que toma de rehenes a esos niños haciendo esas denuncias o generando esos hechos que no son ciertos. Y bueno, yo creo que, mire, por ese lado es la solución más sana y más justa, ¿no? Para generar más igualdad, porque ahí sí el hombre está en desigualdad, porque es cierto que el hombre entra perdiendo 5-0 en un juzgado, es cierto. Entonces, pero con esto no estamos solucionando. Entonces, planteemos el debate de forma seria, responsable, legislemos correctamente de forma responsable y pensemos realmente en el problema de fondo y ataquemos el problema de fondo. No desarmemos algo que está bien. Entonces, desde ese lugar estamos plantados para poder trabajar y creo que nos va a ir muy bien porque la idea es dialogar con respeto, con el mayor de los respetos y aceptando todas las discrepancias y trabajando
todos en conjunto para poder mejorar y generar estas soluciones que son tan importantes. Bien, hacemos una breve pausa. Estamos hablando con la diputada María Eugenia Rosselló. Hay muchos mensajes de la audiencia. Está un poco cómo seguiría el tema, ¿no? Porque vos proponés alguna solución, podemos ahondar un poco más en eso. Y después hay otro tema de coyuntura. Hacemos una breve tanda y ya volvemos. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con la diputada colorada María Eugenia Rosselló. Estamos hablando del proyecto de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida. Hay muchos mensajes que llegan, leo alguno, ¿no? Para que tengan una idea. Por ejemplo, este mensaje dice: es una locura este tema, por situaciones excepcionales se modifica un sistema que las pocas cosas que tiene funcionan bien. Otro que dice, bueno, por lo menos se animan a admitir que hay denuncias falsas. Una muy buena explicación del tema. Otro mensaje dice: es muy sencillo, habría que poner una pena grande a quien mienta para que se termine este problema. Otro mensaje dice: gracias por la explicación. María Eugenia, vos venías comentando que para vos la génesis de este problema está en la ley de violencia basada en género, y esta es una crítica que los que defienden la tenencia compartida la hacen, de que dicen, bueno, acá el problema se generó cuando se aprobó una ley, votada por todos los partidos, que lo que establecía es ante la denuncia de una mujer, digo mujer, puede pasar al revés, ¿no? Pero ante la denuncia de una mujer de que su pareja ejerce violencia, ya con esa denuncia ya se puede poner medidas cautelares para que, entre otras cosas, ese padre no vea a sus hijos. Lo que dicen los defensores de la tenencia compartida es: ahí hay una injusticia porque, bueno, los padres tienen la obligación y el derecho de ver a sus hijos, de cuidar por sus hijos. Debería ser un último recurso y no debería ser que solamente con la denuncia ya se establezca esta medida. Debería por lo menos ya cursarse toda una investigación, juicio y tener una condena firme. ¿Vos qué respondés a ese argumento? A ver, yo respondo lo que dije hace un rato. La medida de cautelar es de cautela, de prevención. Si ningún juez ante una denuncia, por eso yo dije al principio, la medida cautelar se pone por más que no se tenga el 100% de la certeza de que eso sea realmente cierto. Obviamente que tiene pruebas a la vista para imponer esa medida cautelar, ¿no? No es que a veces pasará, no sé, me han dicho que a la primera llamada ya ponen. Pero a ver, también se tiene que proteger. Las medidas son de protección. Entonces, el artículo que vos mencionás de la Ley de Violencia basada en género, que es el 67, justamente dice: medidas de protección en situaciones de violencia intrafamiliar contra una mujer, la resolución que disponga las medidas de protección debe asimismo resolver, entre otros literales, el C dice: la suspensión de las visitas del agresor respecto de las hijas e hijos menores de 18 años de edad. Las mismas podrán reanudarse una vez cumplido el periodo mínimo de 3 meses. O sea, a ver, se te impone la medida cautelar. Pero claro, hay una denuncia. Ningún juez se va a arriesgar a que le pase a algún niño si no puso una medida cautelar. Eso realmente, es muy arriesgado. ¿Está? Entonces, acá lo que nosotros estamos hablando es la velocidad de la justicia también, y ¿no? bueno, y la velocidad de la justicia como... En poco tiempo el juez pueda determinar que efectivamente estamos ante un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y no un caso de alguien a una persona que quiere, digamos, hacerle un daño a su expareja, por ejemplo, o a su pareja, ¿no? Eso es lo que ustedes pretenden, o sea, generar una herramienta que permita en el menor tiempo posible determinar si la denuncia tiene asidero o no. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Y la forma para su entender, de hacer esto no es mediante este proyecto, sino mediante una modificación de este artículo que prevé una sanción a quien denuncia algo que no existe. Pero eso, y también, de algún modo, el sistema político tiene que ponerse de acuerdo y decir, bueno, el Poder Judicial tiene que tener recursos, porque no puede ser que no le hayamos dado nada de plata. Hace años que no se le da plata al Poder Judicial. Hace todo a pedal realmente. Y está incumpliendo con normativas porque pero no tiene recursos económicos. Pero vos decís que con una sanción a las personas que hacen denuncias infundadas. No sé si una sanción económica, capaz que una sanción económica, capaz que trabajo comunitario, no sé, eso lo están evaluando. Tengo un doctor en Derecho Penal que está trabajando en el tema. Va a ser lo más justo posible, obviamente, no sé, él evaluará la medida más concreta, pero yo creo que es necesario, porque es una manera también de desalentar que eso suceda. Pero la duda que me queda es, entiendo lo que decías, que eso no está en la ley, entonces habría que tramitarlo por otro juzgado. Sería, si no me equivoco, la simulación del delito es una figura es una figura penal, del derecho pero no penal. está en el justamente lo que refiere al derecho de familia, ¿no? La repercusión... Ese es el tema, que es lo que me decían. Claro, pero la repercusión sería entonces
que no se dispararía automáticamente si el juez de familia encuentra que hay una denuncia falsa, no se dispararía automáticamente la sanción a la persona que presentó la denuncia, pero yo me denunciaron falsamente, puedo ir a la justicia penal. Exacto. Y hacer la denuncia. Eso ya podría ocurrir hoy, y me imagino que si a las personas Sí, pero viste que siempre dicen que van y entran a un juzgado y pierden 5-0. Digo, pero también tengo un acá. caso de un conocido que está siendo acechado permanentemente por su exmujer, amenaza permanentemente, lo persigue, lo acecha en lugares públicos, tiene testigos de gente que la ve llegando, gritándole, pegándole a él adelante del hijo, se lleva al hijo a la fuerza en el auto, le escribe un mensaje de WhatsApp, él la ha denunciado y no hay ninguna medida cautelar. Eso también sucede. Entonces digo, por eso hay que ver caso a caso, no se puede establecer un proyecto, una norma general sin poder que se aplique a todos los casos por igual, porque cada familia es distinta, cada niño es distinto, cada situación es distinta. Y es necesario, por eso digo, pensar en la solución al problema, que no es justamente con esta solución la que estaríamos realizando, ¿no? Bien, es un tema que no se va a terminar acá, ya vamos a tener otra oportunidad de seguir conversándolo. En septiembre, por Con lo mucho pronto. gusto, las veces que quieran. Sí, ya va a seguir. Pero en el programa, en las entrevistas, existe la zona lúdica. Ay, existe me la zona advirtieron, lúdica. me advirtieron. Existe la zona lúdica. Sí. Así que vamos para ahí. Bueno, dale. La parte donde se propone un juego, ¿no? Hemos estado casi todo este programa hablando si se vota o no se vota un proyecto de ley particular. Así que en esta zona lúdica vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con otro tipo de iniciativas. Nos olvidamos de lo que veníamos hablando, tenemos una lista de proyectos de ley apócrifos y vamos a preguntarle a Rosselló si estaría dispuesto a votarlos o no. ¿Lo voto o no lo voto? Es muy sencillito, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Entiendo. Perfecto. ¿Arrancamos? Arranco. Un proyecto para que Pedro Bordaberry esté obligado a ser candidato por el Partido Colorado en 2024. Lo voto. ¿Sí? ¿Mira? Un proyecto para prohibirle al Frente Amplio decir que son los representantes del fascismo hoy en día. Lo voto. Un proyecto de ley para que la ANEP tenga que pasar todos sus documentos por un filtro antiplagio. Es una medida que la escuché, está muy bueno, lo voto. Compraron, de hecho, un Sí, están por comprar un software, sistema antiplagio, sí. dijo Silva el otro día. Un proyecto de ley para que la calle Pou esté obligado a cumplir sus promesas electorales, como no subir la edad de la jubilación, no subir los combustibles, no poner impuestos, etcétera. Bueno, ahí no puedo argumentar, ¿no? No, hay No. ¿Lo voto o no lo voto? ¿Lo voto o no lo voto? No lo voto porque creo que se está cumpliendo muy bien. Un proyecto para quien es Moncillo no puede hablar de temas de género en el Parlamento. Lo voto con las dos manos. Con las dos manos. Sí. Un proyecto de ley para bautizar la sede de FENAPES con el nombre complejo Felipe Schipani. Lo voto. Y lo bautizo. Lo bautizo. Bien. Un proyecto de ley para que Andrés Ojeda le ceda su facha a Ope Pasquet y generar un supercandidato. Lo reboto. Un proyecto para intercambiar a Iván Posada por Germán Cardoso entre el Partido Independiente y el Partido Colorado. Ay, no lo voto. Para no darle a Lo dudo para no igual. darle Cardoso a los independientes, me imagino, ¿no? Para no empoderar al Partido Independiente. Ahí va. Exactamente, para no empoderar. Un proyecto para obligar a los colorados a usar en sus redes el hashtag Amado al Partido Colorado reclamando su regreso. Y bueno, lo voto, ¿por qué no? Siempre están las puertas abiertas para recibir a los compañeros. ¿Sí? Sí, Si cómo Amado no. dice Yo quiero volver. A Fernando, empecé a militar con Fernando en el año 2002, así que lo conozco hace muchos años. Discrepé con muchísimas cosas que le ha planteado, que se fuera obviamente, pero si quiere volver, que vuelva. ¿En algún momento te imaginarías en la ruta Amado? ¿Te imaginarías en un momento, bueno, me voy para el Frente Amplio? ¿O Colorado Yo hasta la no, muerte? yo milité en el Frente Amplio en el año 98 y 99, y después me fui al Partido Colorado. Me quedo en el Partido Colorado. Bien. Es un camino más, menos frecuente, ¿no? Sí. Bien. Un proyecto de corresponsabilidad en la crianza para la familia de Bauti Gil Castillo. Lo voto. Ese es casi interno, ¿no? Porque No, sé, la gente lo conoce, estoy seguro que hay gente que lo Es agarró. famoso, Bauti, ¿no? Quiero, Sí, Con todo el respeto, es ¿no? famoso A la si mamá de en los abuelos, un sobre minuto todo. llega más de 20 mensajes. Lo conozco, Sí, yo lo Bauti. conozco. Lo conozco, Bauti. Y celebrando el chiste. Y celebrando el chiste, exactamente. Bauti que, por ejemplo, trata a ciudadanos en sus redes, Sí, ciudadanos. pero es un chiquilín que recién está comenzando en la arena política. Todos fuimos así arriesgados Eso en es su momento. botijear, ¿eh? Hay que, no, pero hay que respetar, hay libertad de expresión, está bien. Mientras no falte el respeto, Me todo bien. quedé con una duda igual a propósito de la vuelta de Bordaberry. Sí. Porque, claro, Ciudadanos nace de... Yo milité con Pedro. Claro, por eso. O sea, Ciudadanos nace de una parte importante Claro. de dirigentes que estuvieron en Vamos Uruguay. Yo milité en el año 2009 hasta que se fue en el año 2017. De todas formas,
por el viraje que había hecho Ciudadanos, el perfil que le había dado Talvi, ese regreso de Bordaberry, algunos le hace pensar que es difícil que Ciudadanos logre ubicarse detrás de Bordaberry, porque a Bordaberry no se lo ubica tanto con la centroizquierda que quiere que lleva adelante Ciudadanos. Entonces, ¿se puede hacer ese camino? Yo no creo que sea encorsetar a Ciudadanos con Pedro Bordaberry, porque hablemos de las personas. Ciudadanos está, tiene su definición propia, las personas que le integran, y sobre todo en su fundación, que fue junto con Ernesto Talvi, que ya no está, por cierto, y que siguió su camino con los legisladores y los cargos que estamos en el Ejecutivo. Pero yo creo que le haría muy bien al Partido Colorado que vuelva Pedro, porque yo creo que respondería a un electorado que no respondimos en la última elección, y por qué no, para mí es más que bienvenido. Pero Ciudadanos podría ir detrás de Bordaberry eventualmente. No sé si Ciudadanos, pero algún dirigente de Ciudadanos que consiga identificado con Pedro, ¿por qué no? No te digo todos. Digo, cada uno marcará su perfil y trabajará con quien esté más a gusto, pero bueno. Pero Rosselló estaría en las que se quedarían en Ciudadanos o las que iría detrás de Hoy Bordaberry. te digo que me quedo en Ciudadanos y voy a militar por Ciudadanos. Bien, 2 mensajes. No entendí el chiste y otro dice conozco a Bauti. 50-50, es el efecto Bauti Gil. Claramente nadie lo conoce. María Eugenia Rosselló, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Fácil desviarse.